a esta nueva clase de nuestra Escuela de Liderazgo, módulo número 3, lección número 2. Y vamos a iniciar esta clase el día de hoy dando una corta oración al Señor para que sea Él dirigiéndonos y explicándonos y enseñándonos lo que vamos a aprender en el día de hoy. Así que, Señor, te damos gracias en este día porque nos permite una vez más estar reunidos de esa manera virtual, de esa manera presencial, Señor, para aprender más de tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos instruya, el que hable en nuestras vidas, amado Señor, y sobre todo te pedimos que seas tú, Señor, enseñándonos por medio de esta historia bíblica que vamos a estudiar el día de hoy, amado Rey de la Gloria, y te pedimos que seas tú hablando a nosotros, Señor, y permitiéndonos entender y comprender la razón por la cual tú permitiste que estos eventos ocurrieran, Señor, y que podamos extraer verdades espirituales de ellos. Te damos las gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en el módulo número 3, llamado Tiendas, Templos y Palacios, y el día de hoy tenemos la lección número 2, que tiene como título Historia de la raza humana. Entonces, dice aquí en la introducción de la clase del día de hoy: en las primeras páginas del Génesis, Dios nos ha dado un registro de los orígenes del universo, el mundo y de cada cosa que éste contiene. Los eventos que describe no son solamente de gran interés para la gente de todas partes del mundo, sino que también tiene un significado importante. Han tenido grandes repercusiones en toda la humanidad, y vamos a ver que en los capítulos del 1 al 11 del Génesis se narra la historia de personajes impactantes y también se registran los eventos más trágicos de la historia humana. Entonces, como sabemos nosotros, el libro de Génesis lo que nos cuenta es la historia de cómo inició la humanidad, de cómo inicia la creación, de cómo fue que Dios creó las cosas, y empieza a plantear pues ese inicio de la tierra, de lo que conocemos hoy en día como la vida, pero también el inicio de la maldad y del pecado. Entonces, en la clase del día de hoy vamos a ahondar como tal en esta historia que nos cuenta el libro de los Génesis, y por lo tanto vamos a pasar al punto número 1, que tiene como título Los orígenes en Génesis. Entonces, Génesis es una palabra griega que significa principio u origen. Génesis narra el origen de cada cosa, excepto de Dios mismo, quien no tuvo principio ni tendrá fin. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta cuando leemos el libro de los Génesis es que el libro de Génesis no es un libro científico. Génesis no es no es un libro científico, no es una explicación científica de cómo inició el universo, sino es una explicación teológica y espiritual de cómo ocurrieron las cosas. No están organizados de manera puntual, sino que la información que se da allí es lo que tanto Dios como el escritor sabían que era necesario que nosotros supiéramos. Por lo tanto, hay cosas que de alguna u otra forma no se pueden tomar al pie de la letra, sino que están bajo géneros literarios que es importante tener en cuenta. Entonces, como vemos aquí, hablamos de que el libro de los Génesis habla del principio de las cosas, mas no habla acerca del principio de Dios, ¿cierto? Solamente del principio de las cosas. Entonces, esto como tal se relaciona con el origen de todo lo existente, satisface la curiosidad natural del hombre acerca del pasado y de cómo fue creado el mundo. Los creyentes aceptamos sus relatos como pruebas auténticas de la creación del universo por Dios y de su propósito para el mismo. Entonces, aunque de pronto lo que se narra en el Génesis de la creación, me refiero el tema de un día, 2 días, 3 días, en el primer día Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, aceptamos que Dios creó el universo, que Dios es el creador de los cielos y la tierra, que Dios es el creador de todo lo que existe, pero también aceptamos de alguna forma que de manera explícita, como se narra en el Génesis, no quiere decir que exactamente fue así, solamente es una explicación acerca de cómo ocurrieron las cosas. De la igual manera como cuando uno de pronto a un niño le explica un tema complicado, tiene que hacerle una metáfora, una analogía, o explicarle de una manera mucho más sencilla de cómo ocurrieron las cosas. Probablemente de esta manera también se escribió la creación de la humanidad, de una manera fácil y sencilla que cualquier persona que lo leyera pudiera entender que se hizo, pero que Dios fue el creador de todo lo que existe. Entonces, vamos a ver sí que en el Génesis inicia como tal todo lo que Dios crea, pero claramente para poder comprender todo lo que está en la Biblia, en la palabra de Dios, es importante tener en cuenta todos los textos bíblicos que vienen después, ¿no? Porque, digamos, no solamente puedo leer Génesis y ya con eso entender todo lo que Dios hace, sino que tengo que leer todos los libros que vienen después. Entonces, en el punto A,
tenemos que empezar a desarrollar algo porque cuando vemos el Génesis 1:1, ¿cierto? El punto A dice el Dios del Génesis, el Dios de Génesis, perdón. Y es que cuando vemos Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, volvemos al punto anterior y es que estamos diciendo que aquí se le da inicio a el tiempo, a la humanidad, a la creación de lo que Dios está haciendo. Pero ya nos empieza a narrar de que hay un ser que desde el primer momento se menciona y es Dios. Y habla de la creación de Dios, pero volvemos a repetir, más no habla de dónde nació Dios o de dónde viene Dios, ¿cierto? No viene a hablar de la creación de Dios, sino viene a hablar de las creaciones de Dios, de lo que Dios hizo. Entonces, a raíz de esto, pues claro, si yo soy una persona que por primera vez voy a leer la Biblia, como si fuera un libro, digamos, un libro de una novela o un libro histórico, mi primera pregunta al acercarme al texto sería, ¿pero quién es Dios? ¿Cierto? Porque de una de la Biblia lo primero que me dice es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la pregunta es, ¿quién es Dios? Entonces, aquí como tal en este texto bíblico de Génesis, Él se revela a sí mismo como un creador divino, el que siempre ha existido. Entonces, establecemos a partir de aquí que Dios no tiene principio ni tampoco tiene fin. Esto ya lo hemos hablado un poquito en el tema de verdades fundamentales cuando hablamos de la teología propia, donde decíamos que pues Dios no es un ser creado, ¿cierto? Y que Dios fue el creador de todo lo que existe y por lo tanto el tiempo empieza a surgir en el momento en el que Dios dice, hágase la luz. Aunque Dios creó todas las cosas, su existencia está por sobre todas las cosas. Recuerda que también habla un texto bíblico donde se dice que por medio de Él y por Él todas las cosas subsisten. Entonces, Dios es el creador de todo, pero también es el sustentador de todo lo que conocemos. Entonces, no solamente Dios lo creó y ya, lo dejó ahí, no. Dios creó y Dios sustenta con su gloria, con su poder, todo lo que hoy en día conocemos. Los árboles, bueno, algo interesante que es el tema de que dice aquí, los árboles son obra de Dios, pero Dios no es un árbol, Dios creó el sol, pero el sol no es Dios. Entonces, esto ya lo hemos hablado antes también, que sería el tema del panteísmo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es creado por Dios no es Dios. Lo que es creado por Dios revela y muestra el poder y la gloria de Dios, más esas cosas no son Dios. Porque entonces yo no podría, digamos, decir, ok, entonces el sol que Dios creó, bueno, las estrellas que Dios creó, son poderosas, son grandes, y yo voy a adorar a la estrella porque la estrella fue creada por Dios. No, fueron creadas por Dios, mas no son Dios. Que claramente pues nuestros ancestros indígenas lo veían de esta forma y todo lo que veían que para ellos era algo que no tenía, digamos, mucha explicación, terminan adorándolo como la lluvia, el agua, la naturaleza, el sol, entre otras cosas. Pero aquí pues ya la Biblia nos plasma que un Dios creador o el Dios creador crea todas las cosas. Ahora en el punto B vamos a ver qué habla acerca del evento de Génesis. Entonces ya empezamos un poquito a ingresar a ver qué es lo que ocurrió en el libro de los Génesis, en el capítulo 1 en adelante. Entonces vamos a ver que los primeros capítulos de Génesis 1 simplemente hablan acerca de lo que Dios creó, ¿cierto? Los animales, las plantas, separó las aguas de la tierra, creó los peces que vuelan, dice perdón, las aves que vuelan en los cielos, los peces que nadan en el mar, los animales terrestres y todo lo que con las lumbreras de los cielos. Entonces dice que todo Dios lo creó. Entonces esta palabra se repite en varias ocasiones en medio del Génesis 1. ¿Qué quiere decir esto? Que este término se usa para traducir una palabra hebrea que significa hacer algo de la nada. Entonces no es que Dios, cuando hoy en día, digamos, decimos que alguien inventó algo, ¿cierto? Digamos, alguien inventó la bombilla eléctrica, bueno, descubrió. Alguien inventó el teléfono celular. Alguien inventó una nave espacial. ¿Lo está haciendo con qué? Con recursos que habitan en nuestro planeta, ¿cierto? Pero cuando hablamos acerca de la creación del Génesis 1, estamos diciendo que de que Dios hizo de lo que no existía, hizo las cosas. Entonces, esto es algo muy diferente a lo que nosotros hacemos, porque de lo que no existía, de la nada, Dios crea todas las cosas. Y Dios dice, hágase la luz. Dios dice, sepárense las aguas de la tierra. Entonces, Dios crea todo de la nada. Entonces, el que Dios haya creado el mundo de la nada indica que es todopoderoso. Eso se habla en el tema de la teología propia. Al comprender esta idea, damos el primer paso importante hacia una mejor comprensión de nuestra relación con Dios. La Biblia enseña que es por fe que se comprende que Dios creó al mundo.
Y si usted quiere de pronto ahorrarse, bueno, no ahorrarse, porque si lo quiere hacer, hágalo, pero si usted quiere de pronto desde un punto de vista científico, histórico, digamos, tangible, poder, ¿cómo se dice?, poder explicar la existencia de Dios, la manera más importante es entender de que la única forma de conocer y entender a Dios es por medio de la fe. Siempre van a haber barreras que van a impedir que de alguna u otra forma uno pueda explicar de manera tangible quién es Dios o la existencia de Dios, y todo va a llegar a lo mismo, por medio de la fe. Por eso en Hebreos 11, capítulo 3, Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y lo mismo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que aun cuando Dios se mostró y se reveló en la Biblia y nos habla acerca de su creación y de cómo Él hizo las cosas, vamos a entender de que la forma exacta de comprender y entender a Dios y de creer en Dios es por medio de ¿qué? De la fe. Entonces, lo que les decía ahorita, algo solamente, algo puntual para tener en cuenta, es que el autor de Génesis, por ejemplo, no presenta una tabla cronológica de los eventos, no sugiere fechas, ¿cierto? Porque no dijo hace 50.000 millones de años, o hace 1.000.000 de años, o hace 50.000 años Dios creó el universo, no. Solamente habla acerca de que hubo un inicio, mas no habla de fechas específicas ni de cronologías. Tampoco da detalles geográficos exactos acerca del huerto del Edén o el lugar donde el hombre vivió al principio. Claramente, pues se cree que fue el tema de la media luna fértil, donde está el tema de la Cisjordania, la Transjordania, pero pues claramente la Biblia no nos habla exactamente si el huerto del Edén, bueno, en qué parte del mundo pudo haber estado el huerto del Edén, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo para no creer en algunas personas que dicen, no, es que yo encontré el huerto del Edén, Dios me reveló en una visión en qué parte de la tierra está el huerto del Edén. La Biblia no especifica eso. Ahora vamos al punto C, que es el hombre, obra maestra de Dios. Entonces, la creación de Dios fue perfecta, pero fue completada en el momento en el que Dios creó al ser humano. Entonces, después del relato del origen del cielo, la tierra, los capítulos iniciales del Génesis, de una manera abrupta, pasan a describir a qué, al ser humano, y aquí sí de manera mucho más detallada. Porque si usted se da cuenta, cuando está el tema del cielo, la tierra, las aves, Dios simplemente dice, hágase, ¿cierto? Pero ya cuando Dios va a crear al ser humano, usa una expresión diferente. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, por lo tanto, cuando vamos a entender ese texto del Génesis, vamos a ver que el hombre es claramente el ser más importante de toda la creación. Escuche, de la creación, ¿no? Estamos hablando de la Biblia, de la creación. Y lo importante aquí es que el ser humano obviamente fue creado a la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto se convierte en el centro del interés en la revelación del propósito de Dios. Al hombre se le dio tanto responsabilidad como autoridad sobre la creación. Dios quería que el ser humano la gobernara. Entonces, ¿Dios para qué crea al ser humano? Para que gobierne su creación. Otra forma de hablar, no es decir gobierno, Dios crea al ser humano para que el ser humano, el hombre y la mujer, sean mayordomos o sean administradores, ya hoy en día podemos usar esa palabra más actualizada, sean administradores de la creación que Dios hizo. Entonces, esa fue la tarea que Dios le encomendó al hombre en el inicio cuando se crearon las cosas. ¿Qué pasa? Pues que el hombre, cuando se le delega la tarea, empieza a hacerlo, pero el hombre se da cuenta, porque la Biblia dice que primero fue creado el hombre, que pues dice que no pudo encontrar quien le acompañara satisfactoriamente, sino hasta que Dios le creó una mujer de su propio cuerpo. Entonces, Dios crea al hombre del barro de la tierra, ¿cierto? Dice que juntó, sopló aliento de vida y creó al hombre. Pero la mujer no la crea igualmente del barro de la tierra, sino que la saca ¿de dónde? Según el relato bíblico, de la costilla del hombre. Entonces, la mujer nace del hombre. Eso es lo que nos explica la palabra. Por lo tanto, dice Dios, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto voy a hacerle una ayuda idónea. Entonces, cuando ya crea la mujer, la creación es completada y hay perfección, y por lo tanto, aun cuando había una armonía en el reino animal que Dios había creado, en el reino vegetal, solamente la humanidad fue lo perfecto y por lo tanto el ser humano tiene que venir a administrar aquello que Dios creó. Entonces, también Dios le da al hombre una libertad de escoger,
Por lo tanto, Él no creó al hombre como una marioneta, queriendo decir de que entonces usted y yo solamente podemos hacer aquello que Dios nos está diciendo que debemos hacer, sino que también le da una voluntad, le da deseos para que el ser humano tenga la determinación de tomar decisiones. Y claramente allí es cuando, por causa de las decisiones del ser humano, es que ocurren ciertas cosas, que es lo que vamos a ver ahora en el segundo punto del día de hoy, de este módulo, de esta lección número 2. Y es, punto 2, la gran tragedia humana. Punto A, la caída y sus consecuencias. Entonces, aquí venimos a hablar acerca de lo que sería dos puntos importantes en la teología, que sería la antropología, que es lo que ya acabamos de hablar, el tema del ser del hombre, y lo que sería la martirología, que es la doctrina del pecado, las consecuencias y el por qué ocurrió. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Que en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, se narra como tal la desobediencia de Adán y Eva, la cual bajo la enseñanza cristiana se llama la gran caída. Ya sabemos cuál fue el propósito original que Dios creó para la humanidad, administrar los bienes que Dios le entregó, pero por causa de su mala, bueno, no de su mala administración, por causa de que se dejaron engañar, pues ellos caen en este caso, y como decimos ahorita, aunque redunde, se llamaría la caída. Entonces, al desarrollarse los eventos de Génesis 3, vemos a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Ellos disfrutaban del libre albedrío total, pero también estaba presente otro personaje en el contexto de la creación, ¿cierto? Llamado Satanás. Él también había sido creado con un propósito muy noble, pero se rebeló contra Dios y perdió su propósito original, por lo que intentaba destruir los planes de Dios y arrastrar al hombre tras su rebelión. Y vamos a ver que aquí en el texto bíblico dice que Satanás se acercó a Eva en forma de serpiente. Vamos a ver que en el relato de Génesis, ¿quién escribió Génesis? Empecemos por ahí. ¿Quién fue el escritor del libro de los Génesis? De los 5 primeros libros de la Biblia. Moisés, muy bien. Vamos a ver que cuando Moisés escribe el libro del Génesis, ¿cierto? Habla acerca de la serpiente y de que la serpiente engañó a Eva. Pero en el relato bíblico no está hablando de que esa serpiente es Satanás. Literal, o sea, directamente en el texto bíblico de Génesis no aparece que Satanás es la serpiente. Ya cuando empiezan a escribirse el resto de los libros de la Biblia y luego los libros del Nuevo Testamento, es cuando se empieza a relacionar a la serpiente con el mal y con Satanás. No estoy diciendo que la serpiente no es Satanás, solamente le estoy diciendo que en lo que escribió Moisés no se relató que la serpiente era Satanás. Ya después nosotros pudimos interpretarlo de esta forma por medio de que la escritura es una revelación progresiva de Dios. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tanto como Adán como Eva fracasaron en la prueba que Dios les colocó. ¿Por qué? Porque simplemente cayeron por causa de la desobediencia, porque pues la serpiente, digamos, les habló con Eva y le hizo ver que lo que ella deseaba lo podía obtener, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la Biblia se menciona una y otra vez lo que le pasó a Adán y Eva, ¿no? Todo el tiempo se recalca el pecado de Adán, el pecado de Eva, en todo el tema de la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento se repite de manera se repite muchas veces. Entonces, esto como tal parece que su acción parece un ejemplo del modelo que se revela en el Nuevo Testamento. Este modelo tratamos erróneamente de satisfacer los 3 deseos normales que Dios nos ha dado. Los 3 deseos son: 1, poseer cosas; 2, disfrutarlas; y 3, alcanzar logros. En Juan capítulo 1, versículos del 2 al 16, dice que la satisfacción de estos 3 deseos fuera de la voluntad de Dios se identifican como: 1, los deseos de la carne; los deseos de los ojos; y la gloria de la vida. Aquí una pregunta interesante es que cuando la serpiente tienta a Eva, le dice que si usted come del fruto de la sabiduría del bien y del mal, ustedes van a ser como Dios. La pregunta es, ¿ellos será que no eran como Dios ya en ese momento? ¿Eran como Dios o no eran como Dios? Porque la mujer le dice, ustedes van a ser como Dios o como dioses. No, o sea, eso le está diciendo la serpiente a la mujer. La pregunta es si eso es cierto o no es cierto. O sea, la respuesta correcta es, ellos sí eran como Dios. Claro, la Biblia dice que vamos a hacer al hombre a mi imagen y mi semejanza.
Y en la teología, cuando hemos hablado en la teología propia acerca de los atributos personales de Dios, los compartidos y los no compartidos, Adán y Eva compartían atributos personales con Dios. Por lo tanto, Adán y Eva eran como Dios. Lo único era que no conocían o no entendían el bien y el mal. Era lo único que había pasado en ellos. Entonces, claramente, ella lo que está diciendo es que ustedes van a conocer lo que está bien y lo que no está bien, pero eso va a generar va a estar por causa del pecado. Entonces, ¿qué le pasó a ellos? Que simplemente cuando comen del fruto, ellos, que si era una manzana o no era una manzana, pues no sabemos qué fruto era, pero era un fruto. Ellos cuando comen estaban conscientes de que se encontraban perdidos. Eso fue lo que pasó cuando ellos comieron del fruto. Tuvieron que esconderse de la santa presencia de Dios y usaron hojas para cubrir su desnudez. Su vida espiritual murió, así como Dios lo había dicho, y sus cuerpos quedaron bajo la amenaza de la muerte. Y claramente pues fueron echados de la presencia de Dios y quedaron de alguna u otra forma huérfanos, porque ya Dios no habitaba en medio de ellos, sino que ahora ellos tenían que ser sacados del huerto del Edén. Y sabe algo interesante, que de pronto nosotros a veces no nos damos cuenta, que aún el pecado que Adán y Eva cometieron estaba mal, Dios aún tiene misericordia de ellos, pero nos preguntamos, bueno, pero si Dios es tan bueno y tan noble y tan perfecto, ¿por qué Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén, no? Sería una pregunta, ¿por qué Dios no simplemente los perdonó y ya, los dejó seguir viviendo en el huerto del Edén? Pues había una razón bien interesante y digamos que si ellos no salían del huerto del Edén iba a pasar algo muy complicado. Y dice, Dios juzgó a todos los que participaban en la caída, la serpiente fue maldita entre todos los animales, la mujer y el hombre quedaron sujetos al sufrimiento, al trabajo arduo, a la muerte física. Y la historia concluye, que es lo que les quiero decir, con la expulsión del hombre y la mujer del maravilloso huerto del Edén, para que no pudieran comer del árbol de la vida, porque si comían del árbol de la vida, ¿sabes qué iba a pasar? Iban a vivir para siempre en un estado de pecado. Así que Dios se ve obligado a sacar al hombre del huerto del Edén, porque queriendo decir que mientras que estén vivos en nuestra humanidad, vamos a estar, bueno, van a estar en un estado pecaminoso antes de la muerte de Cristo. Y por lo tanto, si ellos hubieran comido del árbol de la vida, ¿qué pasa? No podrían morir y todo el tiempo estarían viviendo en pecado. Entonces imagínese usted esa cosa tan impresionante. Entonces, la muerte que pasa, cuando ellos mueren, pues claramente ese estado pecaminoso se acaba de alguna u otra forma, pero van a ser juzgados por sus obras. Entonces, por lo tanto, Dios nos saca del huerto de Adán y a Eva para que el propósito pueda cumplirse. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, por causa de esto, no podemos decir nosotros que entonces Dios se equivocó. Entonces Dios se equivocó al crear al ser humano, al hacer la creación, porque al hacerlo, entonces el ser humano peca y los planes de Dios se ven frustrados. ¿Sí? Entonces Dios se equivocó. No, Dios no se equivocó, los planes de Dios no fallan. Probablemente cuando Dios hace la creación sabía lo que podía ocurrir, esa es la omnisciencia de Dios. No era que él sabía que ellos iban a pecar, sino sabía las posibilidades de lo que podía ocurrir. Entonces, simplemente, ¿qué pasa? No se truncaron los planes de Dios porque también habían otros, su plan principal también tenía otro plan, en el caso de Jesucristo, que también fue un plan perfecto y que nos salvó a nosotros. Después de la salida de Adán y Eva del huerto del Edén, vendría el punto B, hablamos acerca de lo que serían los descendientes y la destrucción de lo que ocurrió. Entonces, Adán y Eva, según lo que dice el relato histórico, el relato bíblico, perdón, dice que Adán y Eva procrearon 3 hijos y se mencionan Caín, Abel y Set. ¿Quiénes son los 2 primeros? Pues Caín y Abel, y sabemos que pues Caín mató a Abel, ¿cierto? Por causa de la envidia, por causa de que dice la palabra que la ofrenda que presentó Caín fue rechazada por Dios, la de Abel sí fue aceptada, entonces Caín entró en amargura y asesinó a su hermano, y pues fue la primera persona que murió según el texto bíblico. Y después de ellos 2 nace Set. Ahora, como tal vamos a ver de que, aun cuando Dios todavía no ha establecido ninguna ley sobre el tema del sacerdocio, sobre el tema de sacrificios, de ofrendas, ya de manera personal a ellos les nacía la intención de presentar ofrendas y de presentar sacrificios. Y vamos a ver que en el Antiguo Testamento cada animal sacrificado señala hacia Jesús como el verdadero Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, cada vez que se habla de un sacrificio en el Antiguo Testamento, simplemente es un tipo, sombra y figura de Jesucristo, porque los sacrificios eran una ilustración profética de la muerte de Jesús
quien iba a sufrir para expiar el pecado de toda la humanidad, ya no de una sola persona, sino de toda la humanidad como tal. Entonces vamos a ver que en esta historia de Caín y Abel como tal, se van a mostrar lo que posiblemente serían las actitudes de dos grupos de personas, ¿no? Un grupo de personas que nace y va a servir a Dios y que agrada a Dios, y un grupo de personas que nacieron y que no van a agradar a Dios. Y aún así, pues Caín dice que asumió una actitud deliberada de desobediencia, ya que Dios le advirtió que el pecado podía dominarlo. Mata a su hermano Abel y él es expulsado de la tierra, lejos de la presencia de Dios. Entonces, ya habían sido expulsados del huerto del Edén y ahora en la tierra donde vivían, Dios también dice que lo expulsa y lo vuelve una persona errante. Y luego nos empieza la Biblia a hablar acerca de la historia de los descendientes de Caín, ¿no? Ahora, vamos a ver que Dios le había dado a Adán y a Eva otro hijo que se llamaba Set, a través del que Dios cumpliría su promesa, porque claramente Abel se murió. Entonces, si Caín era el malo, pues tenía que nacer otro hijo, que era el que iba, por el medio del cual se iba a cumplir la promesa que se estableció en el Génesis. Entonces, es interesante observar que durante la vida de Set, también llamado Enos, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Eso está en Génesis 4:26. Entonces, para llevar a cabo el plan de redención divino, debía haber un árbol genealógico del cual naciera el Salvador. Set prácticamente hace parte de esos primeros descendientes de Jesús, ascendientes de Jesús. Era necesario que Dios se hiciera un hombre para ofrecer su vida como pago para restaurar las relaciones rotas del hombre consigo mismo. Entonces sabemos que aquí inicia como tal la historia de la descendencia humana, de los que empiezan a vivir bajo el bien y de los que empiezan a vivir bajo el mal. Y aparece la historia del punto C, que es casi el último punto, es el diluvio, ¿cierto? Recuerda la historia del diluvio, que Dios ve que la gente está haciendo cosas muy malas, que están corrompidos y por lo tanto Dios toma la determinación de destruir al ser humano creando un gran diluvio. Y algo importante para tener en cuenta es que de la historia bíblica del diluvio hacia atrás, todo eso se llama la prehistoria. ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún, ¿cómo se dice? No hay ninguna evidencia histórica de que esto haya ocurrido, no porque no haya ocurrido, sino porque simplemente se llama prehistoria, ¿no? La historia ya es cuando empiezan a ver la escritura y empiezan a ver otro tipo de cosas que empiezan a permitir determinar cuándo esas cosas sí ocurrieron y en qué épocas pudieron desarrollarse. Entonces, ¿el diluvio ocurrió? Sí, según la Biblia nos muestra que sí ocurrió. ¿Cuándo ocurrió? No sabemos si hace 4.000 años, hace 5.000 años, hace 1.000.000 de años, no sabemos. Bueno, hace 1.000.000 de años no, porque ya más o menos se establece que el ser humano está en la Tierra más o menos hace 20.000, 25.000 años, así que tampoco tenemos tanta existencia. Entonces vamos a ver que como tal en el diluvio, en la lista de los antepasados terrenales de Jesús, se cita a un hombre llamado Enoc, que es uno de los que venía antes de Noé. Dice que note cómo en Génesis capítulo 5, versículo 21, se describe la vida de Enoc. Dice que compara esta descripción con la de Hebreos 11, capítulo 5, versículo 6, donde simplemente que nos explica que Enoc no experimentó la muerte. ¿Por qué? Porque vivió en amistad con Dios y su vida tuvo un final especial. Entonces, aun cuando no habían leyes, aun cuando no habían ordenanzas de sacrificios, de sacerdotes, nada de esto, y tampoco había redención de los pecados en ese momento, la Biblia dice que Enoc vivió en amistad con Dios, vivió en comunión con Dios y fue tanto que dice que fue traspuesto, o sea, que no vio la muerte. En pocas palabras, Dios se lo llevó. Varias personas pasó exactamente lo mismo que fue con Elías y con Enoc, ¿no? Con Moisés, pues se dice que sí murió, pero que Dios escondió los huesos. Otros dicen que no, que Dios también lo traspuso, pero bueno, solamente la Biblia habla de que Enoc y Elías no vieron la muerte. El nieto de Enoc fue Lamec y el hijo de Lamec fue Noé. Y cuando vamos a ver la historia, pues los antecesores de Noé vivieron muchísimos años, incluido Matusalén y otras personas que vivieron 600, 500, 900, 800, 400 años. Entonces dice que durante los días de Noé, ¿qué pasó? Aumentó la impiedad, aumentó la maldad y por lo tanto abunda la violencia, la maldad, la corrupción y todo lo que de aquí conlleva, y por lo tanto Dios, ¿qué hace? Toma la decisión de destruir a la raza humana, pero encontró una persona buena. ¿Que era quién? Noé. Más o menos se calcula que la construcción del arca, 110, 120 años más o menos, duró Noé construyendo el arca, ¿no? Hay una pregunta, sería, bueno, ¿y cómo medían el tiempo? Pues no sabemos porque es prehistoria, ¿cierto? No sabemos si ellos medían los años con una especie de calendario parecido al gregoriano
o a un calendario lunar como el de los hebreos, o bueno, a un calendario como el chino, no sabemos, pero la Biblia expresa de que más o menos un lapso de 110, 120 años duró Noé construyendo el arca del pacto no, construyó el arca donde iban a estar los animales. Aquí lo interesante es que Noé tuvo paciencia para durar 120 años en la construcción de un arca. Y a veces de pronto nosotros Dios se demora 1 año, 2 años en respondernos y nos preocupamos. Y Noé duró 110, 120 años para ver la promesa que Dios le hizo o para ver cumplir una profecía que Dios le encomendó. ¿Y qué hizo Noé en esos 120 años? Advertirle a sus vecinos, a la gente que conocía, que iba a haber un diluvio, que se arrepintieran, pero pues nadie le hizo caso. Usted conoce la historia y Dios decide salvar a los animales, llaman de 2 en 2, macho y hembra, para que entren al arca y se salven. Ya sabemos que llovió 40 días, 40 noches. Cuando sale Noé, ¿qué pasa? Pues viene el punto D, que es el nuevo comienzo. Pues Noé inició una nueva civilización, porque según la historia bíblica, el diluvio fue universal. No fue un diluvio solamente en el sector donde ellos vivían, sino dice que toda la tierra fue inundada, así que todas las personas que existían en ese momento murieron a excepción de Noé y de su familia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay un nuevo comienzo, simplemente lo que pasa. ¿Y cómo inicia la nueva civilización? Construyendo un altar y ofreciendo muchos sacrificios. Eso fue lo que hizo Noé apenas esto salió del barco, del arca que él construyó. Entonces dice que Dios hizo un pacto o una nueva promesa con Noé concerniente al futuro de sus relaciones con la humanidad. La forma en que Dios actuó nos muestra cuál es su propósito principal al juzgar al mundo. El propósito consistió en que Él podría restaurar las relaciones con el hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que después que Noé y su familia habitaron la tierra, ocurrió otro incidente, bueno, un incidente que pasó con Noé, donde él se emborracha, uno de sus hijos se burla de él lo maldice y empieza también otra vez a volverse a repetir la historia de Caín y Abel. Una generación que hace el bien y otra generación que no hace mal. ¿Quiénes son los descendientes de Noé? Sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Sem, ¿quiénes son? Los semitas, Can, los que iban a vivir en Canaán, y Jafet, más o menos de los descendientes de Jafet, es donde vienen lo que serían los egipcios, todo lo que sería África. Entonces, como tal, por causa de esa rebelión que ellos tuvieron, de Can, pues nace una maldición que Noé le hace a su hijo, y muchos años después, Canaán como tal iba a perder la tierra que tenían, porque Dios manda a Abraham, salga de su tierra y su parentela y váyase a una tierra que yo le voy a prometer, a la cual va a ser Canaán. Y en la tierra de Canaán es donde empezó a habitar después, mucho más adelante, lo que sería los descendientes de Jacob. Entonces, en esta lección del día de hoy simplemente es profundizar un poco más en lo que es el inicio de la humanidad, ¿cierto? La creación de Dios, la corrupción que viene por causa del ser humano, el castigo que Dios le da, luego los descendientes de las personas que cometieron el bien y el mal, la destrucción otra vez por medio del diluvio y ahora un nuevo comienzo de la humanidad, pero aun cuando vuelve a iniciar todo y se inicia con un buen propósito, nuevamente, ¿qué pausa? El pecado que está en la humanidad hace que otra vez empiece a pasar lo mismo. Personas haciendo el bien y personas haciendo el mal. Entonces, esta ha sido la lección del día de hoy. Gracias por haber estado conectados a esta clase y que el Señor les continúe bendiciendo.